Nuevamente nos reunimos alrededor de la palabra de Dios para hablar acerca del Apocalipsis y vamos a seguir leyendo el Apocalipsis más allá de los símbolos. En el día de hoy nos detenemos en el mensaje a la iglesia de Tiatira. El mensaje de la iglesia de Tiatira se encuentra en el capítulo 2 a partir del versículo 18 y hasta el final del capítulo en el versículo 29. Yo quiero destacar algunos temas muy concretos de este mensaje y el primero, y creo que es realmente importante, es el tema que tiene que ver con las obras. Yo conozco tus obras, dice el versículo 19. Es una frase que se repite. Yo conozco tus obras. Y es lógico, porque el Señor conoce su iglesia y el Señor conoce cómo vive esa iglesia, cómo piensa esa iglesia, cómo actúa esa iglesia. Por lo tanto, el Señor conoce las obras de la iglesia. Lo que es importante destacar en relación al conocimiento que el Señor tiene de la iglesia de Tiatira es que en este mensaje nosotros vemos cómo existe un crecimiento espiritual de esta iglesia, porque dice que estas obras son mejores que las primeras. Yo quiero que vayamos a un texto que escribiera el apóstol Pablo y que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 10. Leemos lo siguiente: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es realmente llamativo este texto. Tal vez uno de tantos textos que pasa desapercibido en la lectura de la Biblia. Sin embargo, fijaros la profundidad que tiene esto. Las buenas obras que no salvan, evidentemente, pero que muestran un comportamiento, que hablan de mi relación con Dios. Dice el apóstol Pablo que estas buenas obras son preparadas por Dios de antemano. Antes que tú y yo existiéramos, en algún momento de la eternidad, Dios pensó en ti y en determinadas obras buenas. Dios pensó en mí y en determinadas obras buenas que yo iba a realizar a lo largo de mi vida como creyente. Sin ningún lugar a dudas, las buenas obras es algo que al Señor le interesa en relación con su iglesia. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando leemos el mensaje a la iglesia de Tiatira. Otro tema en el cual debiéramos profundizar es lo relacionado con Jezabel. Aparece en este mensaje uno de los antihéroes. Bien, y en este caso es una mujer, Jezabel. Nosotros sabemos la historia de Jezabel, aquella mujer pagana que se casa con el dios, el rey de Israel, y que lleva a uno de los momentos de apostasía más importantes que vive el pueblo de Israel. Bien. Entonces, este personaje histórico se convierte en un símbolo de todo lo que es antidivino. Pero encontramos antecedentes a este personaje, que están también reflejados en los mensajes a las iglesias. Hemos hablado de los Nicolaitas, hemos hablado de la sinagoga de Satanás, hemos hablado de Balaam, y es interesante que aparezcan estos personajes.
Bien, personajes que en algún momento de su vida, en el caso de Balaam, por ejemplo, eh, ellos se separaron de la persona de nuestro Señor Jesús y comenzaron a vivir eh, por caminos que no son los caminos de Dios. Y se convierten de alguna manera en personajes antidivinos. Bien, y aquí los tenemos. Otro tema que es de vital importancia es que Dios se muestra como un juez clemente. Si leemos el versículo 21, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Bien, entonces ahí encontramos la clemencia de parte de Dios. Dios da tiempo para que tú y yo podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Si leemos en el capítulo 33 del profeta Ezequiel, nos encontramos también con un mensaje parecido a este. Capítulo 33 del libro de Ezequiel, el versículo 11. Dice la palabra, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de morir, casa de Israel? Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios clemente y lo manifiesta en palabras como estas, dichas muchos siglos antes de que Juan recibiera la profecía, la revelación del libro del Apocalipsis. Pero la actitud de Dios, el carácter de Dios, es el mismo siempre, no cambia. Y entonces siempre Dios se muestra como un juez clemente. Un Dios que no quiere imponer una carga pesada a la iglesia, al menos una carga más pesada de la que están sufriendo. Si leemos en el versículo 24, dice, pero los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. No os impongo otra carga. Es suficiente con la carga que estáis llevando. Así que no os voy a cargar más vuestra vida con exigencias. Y esto es importante saberlo. Dios es un Dios clemente que nos ama, que no quiere que nosotros tengamos una mala experiencia espiritual, y que prefiere que se sacrifiquen ciertas cosas a que se sacrifique la vida de los hijos de Dios. Las profundidades de Satanás. Interesante. Bien, hay un texto de Pablo también, la primera carta a los Corintios, que habla Pablo y nos, de alguna manera, nos dice que tiene que ver esto de las profundidades. Fijaros, capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, el propio carácter de Dios. Lo que significa es que la profundidad de Satanás es el propio carácter de Satanás. Esas profundidades de Satanás, ojalá tú y yo nunca las experimentemos. Ojalá nosotros nunca estemos de aquel lado de la acera. Ojalá nunca. Ojalá siempre estemos en la casa de Dios. Nosotros, igual que ellos, que aquellos cristianos de Tiatira,
que aquellos cristianos simbolizados por Tiatira en algún punto de la historia de la iglesia han tenido errores y nosotros los tenemos también. La pregunta que nos debiéramos hacer es, ¿nuestras obras han mejorado? ¿Somos tolerantes como Dios es tolerante? ¿Tenemos la intención de arrepentirnos para estar a cuentas con Dios? ¿Para vivir una vida de comunión plena con Dios? ¿Retenemos en nosotros las cosas de Dios? Y fíjense qué cosa interesante la promesa que Dios le hace a la iglesia de Tiatira. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la persona de nuestro Señor Jesús. Lo que Dios quiere y que deja claro en el mensaje a la iglesia de Tiatira es que su pueblo, que tú y que yo, querido hermano, querida hermana, tengamos a nuestro Señor Jesús como el centro de nuestra vida. Que nuestra vida esté unida a la persona divina de nuestro Señor Jesús, como Él lo dijere, que está registrado en el Evangelio de Juan, como los brotes están unidos en las ramas. De esa misma manera que estemos nosotros unidos a Él. Y que esa estrella de la mañana, que muy temprano alumbra el cielo, sea la realidad espiritual que alumbra nuestra vida, nuestro diario caminar, hasta llegar a la plenitud de su venida. El mensaje de Dios para la iglesia de Tiatira también va más allá de los símbolos.